Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando se habla a nivel nutricional de oro líquido, hacemos referencia, por supuesto, al aceite de oliva virgen extra. Vamos a ver cuáles son sus beneficios para el tratamiento del síndrome metabólico. Cuando hablamos del síndrome metabólico estamos hablando de una patología compleja, es decir, más bien de un síndrome, de ahí su nombre, que recoge varias patologías en conjunto, y cuando se dan todas ellas al mismo tiempo se denominaría síndrome metabólico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando recogemos esas patologías en un único síndrome es como si recogiéramos todas esas necesidades de tratamiento en un único tratamiento. Por ejemplo, para que lo entendáis fácilmente, el síndrome metabólico tiene que cumplir ciertas características para su diagnóstico. Tiene que recogerse al menos varios de estas enfermedades. Una sería un perímetro abdominal elevado, que sería superior a 89 en los hombres, superior a 95 al revés, 89 en las mujeres, 95 en los hombres. En esos casos, con un perímetro abdominal elevado, es decir, acumulación de grasa a nivel abdominal, sería uno de los factores de riesgo de ese síndrome metabólico. Y quiero decir, este siempre se tiene que cumplir. Y además podemos tener diabetes tipo 2, podemos tener hipertensión, dislipemias, es decir, alteraciones en el perfil lipídico de colesterol y de triglicéridos. Y en ese caso, en lugar de tratar por un lado la diabetes, por otro lado la hipertensión y por otro lado el exceso de peso y por otro lado el perfil lipídico, lo que hacemos es recogerlo todo en uno y buscar un tratamiento nutricional adecuado. ¿Por qué? Porque todos ellos son problemas de una alteración metabólica, es decir, tienen relación directa con la alimentación. Por lo tanto, el tratamiento natural del síndrome metabólico se basa en cambios dietéticos y cambios en el estilo de vida, especialmente con un aumento de la actividad física. Dentro de ese tratamiento nutricional del síndrome metabólico como una única entidad, como una única patología, hace ya años que sabemos que la dieta mediterránea es el tratamiento nutricional, podríamos decir, con mejores resultados, no solo por la mejora de la sintomatología de todas esas patologías asociadas al síndrome metabólico, sino por una mayor adherencia. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que siguen las recomendaciones de esa dieta mediterránea clásica tienen un mayor seguimiento de esa pauta dietética que cuando se utilizan otros tratamientos dietéticos. Y eso es una ventaja, porque realmente el tratamiento del síndrome metabólico es a largo plazo. No es algo que digamos que tiene un principio y un final rápido, sino que los problemas metabólicos generalmente tienen un tratamiento de largo recorrido, vamos a decir. Y esa adherencia es muy importante, sobre todo para mejorar el estado de salud a largo plazo. Que por cierto, una dieta mediterránea o un tratamiento dietético basado en la dieta mediterránea no tiene por qué ser alto en carbohidratos, yo diría que más bien es moderado, y podríamos hacerlo incluso bajo en carbohidratos, jugando un poco con las cantidades de los alimentos. La base de una dieta mediterránea clásica es el consumo de alimentos frescos y naturales, es decir, la base de cualquier dieta saludable. Pero es que además la dieta mediterránea clásica se caracteriza por incluir dos alimentos específicos en ese patrón alimentario. Uno serían los frutos secos y el segundo sería el aceite de oliva, ese oro líquido que nos va a ayudar a mejorar
nuestro estado de salud si tenemos síndrome metabólico. El consumo de frutos secos se ha asociado, o de frutos secos y aceite de oliva, es decir, ese factor que determina la dieta mediterránea, se ha asociado a una reducción importante del perímetro abdominal cuando, los estudios se hacen cambiando los hábitos dietéticos. Pacientes o personas que no consumían anteriormente frutos secos ni aceite de oliva, se sustituyen parte de las grasas que se utilizaban por este tipo de alimentos y sin hacer otros cambios dietéticos ya se observa una mejora en la reducción, como os digo, de ese perímetro abdominal. Por lo tanto, podemos demostrar que su consumo mejora el síndrome metabólico, atacando sobre todo a ese factor clave, a ese perímetro abdominal, esa acumulación de grasa visceral. ¿Qué características tiene el aceite de oliva virgen extra para que resulte tan interesante? De hecho, estudios posteriores, una vez que quedó demostrado el efecto beneficioso de la dieta mediterránea en el tratamiento del síndrome metabólico, los investigadores, claro, quieren seguir profundizando y cogieron el aceite de oliva para continuar con las investigaciones. Y dentro de los diferentes tipos de aceite de oliva se vio que algunos producían un mayor efecto beneficioso que otros y se investigaron las características que podían ser diferentes. ¿Dónde se notaron diferencias? En que diferentes variedades de aceitunas, es decir, diferentes orígenes de esos aceites de oliva, presentaban diferentes cantidades de polifenoles, de sustancias bioactivas. Una de las más estudiadas en beneficio del síndrome metabólico sería el oleocantal, que seguro que del aceite de oliva suena el ácido oleico, pero es un ácido graso. El oleocantal es una sustancia bioactiva con acción antioxidante presente en el aceite de oliva virgen extra. ¿Qué ocurre si el aceite de oliva no es virgen extra? Que las cantidades o las proporciones que contiene de sustancias antioxidantes se van perdiendo, porque a medida que vamos procesando cada vez más ese aceite, las mayores pérdidas que se producen son en esas sustancias bioactivas que contiene de manera natural la aceituna. Es decir, si vamos procesando cada vez más, vamos perdiendo parte de esas propiedades beneficiosas para el síndrome metabólico. ¿Y por qué o cuál es la causa de que estas sustancias bioactivas nos beneficien a esos niveles, también con una patología tan compleja como el síndrome metabólico? El síndrome metabólico en origen se denominó, se asoció a la resistencia a la insulina. De hecho, es un hecho probado que todas las personas que tienen síndrome metabólico tienen o presentan resistencia a la insulina, que es, como os digo, un defecto, un fallo en el metabolismo que se asocia siempre a estrés oxidativo y aumento de la inflamación. Es decir, si yo incluyo en la dieta alimentos que me ayuden a reducir el estrés oxidativo y que me ayuden a reducir la inflamación, sustancias con acción antioxidante y con acción antiinflamatoria, voy a mejorar un proceso complejo como es el síndrome metabólico, porque empiezo a atacarlo por la base, es decir, vamos a ir mejorando poco a poco. Evidentemente, si ese aumento de sustancias antioxidantes y antiinflamatorias lo realizamos con alimentos de consumo habitual diario, como puede ser el aceite que utilizamos para cocinar, un cambio tan simple como cambiar el aceite de semillas, por ejemplo, por un aceite de oliva virgen extra, nos puede producir un enorme cambio en el resultado de los síntomas de ese síndrome metabólico.
lo que hacemos de manera habitual, aunque sea en pequeñas cantidades, poquito a poquito va sumando y nos produce un efecto más duradero, más continuo que cualquier otra cosa que podamos hacer hoy y que mañana nos olvidamos. De ahí que sea tan importante la adherencia, es decir, mantener esos cambios en el tiempo. Y se ha visto que el cambio de aceite, como os digo, produce unos efectos muy evidentes en un periodo de tiempo no muy largo. Hay que tener en cuenta que a veces este cambio que os digo de aceites que se utilizan para la cocina, en muchos casos pueden depender también de la economía familiar, ¿no? Es mucho más barato comprar aceite de semillas que aceite de oliva, especialmente aceite de oliva virgen extra, que es el que tiene un precio más elevado. Pero siempre que vayamos cambiando, es decir, cambiamos de semillas a aceite de oliva, aunque sea no un aceite de oliva virgen extra, siempre vamos a notar beneficios especialmente asociados a una reducción de la inflamación y a una reducción del estrés oxidativo de nuestras células. Si esto lo asociamos a un mejor consumo también de frutas y verduras que también nos proporcionan esas sustancias antioxidantes, evidentemente vamos multiplicando los efectos beneficiosos frente al síndrome metabólico. Pero un paso clave sería eliminar, como os digo, los aceites de semillas y cambiarlos por aceite de oliva. En este caso, un buen cambio ya sería incluso por aceite de oliva sin apellidos, sin el virgen extra, aunque sea un poquito más refinado y aunque sea, como os digo, un poquito menos rico en esas sustancias bioactivas, en esos polifenoles que contiene el aceite de oliva virgen extra. Pasito a pasito podemos ir dando cambios en nuestra alimentación habitual, reduciendo aquellos alimentos que nos resultan perjudiciales y mejorando el aporte de aquellos que nos resultan más beneficiosos, nutricionalmente más densos y más interesantes, por supuesto, para mejorar nuestro estado de salud. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que vayáis entendiendo por qué la insistencia de recomendar tan frecuentemente el consumo de aceite de oliva de la mejor calidad posible dentro de nuestro patrón alimentario habitual. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.